Buenas noches, hermanos. En este día estudiaremos Filipenses capítulo 4 de los versos del 8 al 13. Filipenses 4 del 8 al 13. Y daré lectura a la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mente humana se ha de concentrar en algo. Y Pablo quería estar seguro de que los filipenses se concentraran en cosas que valieran la pena. Esto es algo de suprema importancia, porque es una ley de vida, que si uno piensa en algo con suficiente frecuencia e intensidad, llegará al punto en que no pueda dejar de pensar en eso. Sus pensamientos discurrirán literalmente por un cauce del que no se podrán salir. Es por tanto de la mayor importancia el que concentremos nuestros pensamientos en cosas buenas. Y Pablo hace una lista de algunas de ellas. Hay cosas que son auténticas. Muchas de las cosas de este mundo son engañosas e ilusorias. Prometen lo que no pueden cumplir. Ofrecen una paz imaginaria y una felicidad inalcanzable. Uno debe siempre fijar su pensamiento en cosas que no le fallen. Hay cosas que son, como dice la Reina Valera, honestas. Este es un uso clásico de la palabra en el sentido de que algo es probo, recto, honrado, tal como lo define un diccionario. Hay otras traducciones que señalan las palabras decorosas, respetables, honorables, nobles. Por todo esto se puede ver que el original, la palabra en griego semnos, es difícil de traducir. Es la palabra que se usa propiamente de los dioses y de sus templos. Cuando se usa de una persona, la describe como alguien que se mueve por el mundo como si estuviera en el templo de Dios. Pero la palabra realmente describe lo que está revestido de la dignidad de la santidad. Hay cosas en este mundo que son ligeras, que no tienen seriedad, que no son atractivas más que para los que son ligeros de cascos. Por el contrario, es en las cosas que son serias y dignas en las que el cristiano debe concentrar la mente. También hay cosas que son justas. En griego, la palabra dikaios define al que da a Dios y a los hombres lo que les es debido. El juez injusto de la parábola se definía como uno que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Lucas 18:2. O sea, no había dikaios en él. En otras palabras, dikaio es la palabra del deber asumido y cumplido. Hay quienes no piensan más que en el placer, la comodidad y la buena vida. El cristiano concentra su pensamiento en sus deberes para con Dios y para con sus semejantes. Hay cosas que son puras. La palabra original en griego es hagnos. Otra palabra de muchos matices. Define lo que está moralmente incontaminado.
Cuando se refiere a los sacrificios, describe lo que se ha purificado hasta dejarlo apto para ser presentado a Dios y usado en su servicio. Este mundo está lleno de cosas que son asquerosas, desarrapadas y sucias y obscenas. Muchas personas tienen la mente en tal estado que ensucian todo lo que piensan. La mente del cristiano se concentra en lo que es puro. Sus pensamientos son tan limpios que pueden resistir el escrutinio de Dios. Hay cosas que son, como dicen muchas versiones de la Biblia, amables. Es la traducción más exacta de la palabra original prosfiles. Si le damos un sentido original de digno de ser amado, eso es lo que significa prosfiles, digno de ser amado. Hay algunos que tienen la mente tan concentrada en el castigo y la venganza que no provocan más que amargura y miedo en otros. Hay algunos que tienen la mente tan programada para la crítica, la riña y la burla que no provocan más que resentimiento en los demás. La mente de la persona cristiana se concentra en cosas amables. Por ejemplo, la simpatía, la tolerancia, la comprensión, de tal manera que resulta amable para los demás. Basta verla para quererla. Hay cosas que son, como dice la Reina Valera y otras traducciones, de buen nombre. Hay traducciones que proponen las palabras reputadas, de buena fama. No es fácil llegar al sentido de esta palabra, eufema, que quiere decir literalmente bien habladas, pero que se conectaba especialmente con el silencio santo. Al principio de un sacrificio, en la presencia de los dioses, tal vez no fue excesivo decir que lo que describe es apto para que Dios lo oiga. En la antigüedad, antes de ofrecer el sacrificio, las personas guardaban silencio delante del Dios a quien le ofrecían aquel sacrificio. Y aquello era conocido como un silencio santo. Eso es eufema. Hay demasiadas palabrotas, groserías y blasfemias en el mundo. En los labios y en las mentes de los cristianos debe haber solamente palabras aptas para que Dios las oiga. Pablo prosigue: si hay virtud alguna. Otros traducen la palabra original, arete, por excelencia en vez de virtud. Lo curioso es que aunque arete era una de las grandes palabras clásicas en griego, parece que Pablo la evita deliberadamente. Y esta es la única vez que aparece en sus escritos. En el pensamiento clásico, describía la palabra arete cualquier clase de excelencia. Podía referirse a la excelencia de un campo, de una herramienta para cierto uso, a la excelencia física de un animal, al coraje de un soldado, la valentía de un soldado, a la virtud moral. Hay un comentarista de apellido Lightfoot que sugiere que con esta palabra Pablo convoca como aliado a todo lo que era excelente en el trasfondo pagano de sus amigos. El mundo tiene sus impurezas y sus degradaciones, pero es indudable que tiene también sus noblezas e ideales. Y es en las cosas más elevadas en las que debe pensar el cristiano. Por último, Pablo dice si alguna alabanza. La palabra que él usa en griego es epainos. En un sentido, es cierto que el cristiano no tiene en cuenta la alabanza de los hombres, pero en otro sentido, a toda persona buena le eleva la alabanza, el elogio de los buenos. Así es que Pablo dice que el cristiano debe vivir de tal manera que ni desee vanidosamente, ni desprecie neciamente la
alabanza o el elogio de los hombres. Pero está más de acuerdo con el contexto lo que dice la Reina Valera. Si algo digno de alabanza, si algo digno de elogio. Aunque muchas veces el cristiano no estará de acuerdo en que muchas de las cosas que alaba el mundo sean dignas de alabanza. Habrá casos en que sí. Y le debe importar la aprobación de los suyos. Y supremamente la aprobación de Dios. En el verso 8, Pablo dice al final, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En este pasaje, Pablo establece el método de la enseñanza correcta. Habla de las cosas que los filipenses han aprendido. Estas eran las cosas que él mismo les había enseñado. Esto representa la interpretación personal del evangelio que Pablo les aportó. Habla también de las cosas que los filipenses han recibido. La palabra original paralambenein, que quiere decir específicamente aceptar una tradición fijada. Esto equivale a la enseñanza de la iglesia que Pablo les había transmitido. De estas dos palabras podemos deducir que la enseñanza incluía dos partes. Una parte era el cuerpo de doctrina que mantenía toda la iglesia y otra era la explicación de esa doctrina por medio de la interpretación e instrucción del maestro. Si hemos de enseñar o de predicar, debemos conocer cuál es el cuerpo principal de la doctrina a enseñar. ¿Cuál es el cuerpo principal de la doctrina aceptada por la iglesia? Y luego lo tenemos que pasar por nuestra mente y entregárselo a otros, tanto en su sencillez original como en el sentido que nuestra propia experiencia y pensamiento le hayan dado. Pablo pasa más adelante. Les dice a los filipenses que imiten lo que han oído y visto en él. Desgraciadamente, pocos maestros y predicadores pueden decir eso. Y sin embargo, sigue siendo verdad que el ejemplo personal es una parte esencial de la enseñanza. El maestro debe demostrar en acción la verdad que expresa en sus palabras. Por último, Pablo les dice a sus amigos filipenses que si hacen eso con fidelidad, el Dios de la paz estará con ellos. Es de gran interés estudiar los títulos que el apóstol Pablo le da a Dios. Primero, Dios le llama el Dios de la paz. Este es, de hecho, su título favorito de Dios. Romanos 16:20, 1 Corintios 14:33, 1 Tesalonicenses 5:23. Para un judío, la paz no era algo puramente negativo, como la ausencia de guerra o la ausencia de problemas. Era todo aquello que contribuye al bien supremo del ser humano. Solo mediante la amistad con Dios puede una persona encontrar la vida como es debido. Pero también, para un judío, esta paz se manifestaba especialmente en las relaciones personales correctas. Solamente por la gracia de Dios podemos entrar en la relación correcta con Él y con nuestros semejantes, que es lo que la Biblia llama a una persona que es justa. Ser justo delante de Dios es que Él ha hecho que la relación nuestra con Él sea la correcta. Eso es ser justo. El Dios de la paz puede hacer que nuestra vida sea conforme a su propósito, permitiéndonos entrar en las debidas relaciones consigo mismo, con Dios y con nuestros semejantes. Segundo, es el Dios de la esperanza. Romanos 15:13.
La fe en Dios es lo único que puede guardar a una persona de la desesperación total. Solo el sentimiento de la gracia de Dios puede guardarle a uno de desesperarse de sí mismo. Y solo el sentimiento de la providencia general de Dios puede guardarle de desesperar del mundo. El salmista cantaba en el Salmo 42:11: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:11. La esperanza del cristiano es indestructible porque está fundada en el Dios eterno. Tercero, es el Dios de la paciencia y de la consolación. Romanos 15:5 y 2 Corintios 1:3. Aquí tenemos dos grandes palabras. Paciencia es el griego hipomone, que no quiere decir nunca la actitud del proverbio chino del que se sienta a su puerta a esperar que pase el cortejo fúnebre de su enemigo, sino la del que se levanta y se enfrenta y conquista las situaciones adversas. Dios es quien nos da el poder para usar cualquier experiencia para revestir la vida de grandeza y gloria. Dios es aquel en quien aprendemos a usar el gozo y el dolor, el éxito y el fracaso, el logro y la desilusión igualmente para ennoblecer y enriquecer la vida, para hacernos más útiles a los demás y para acercarnos más a Dios. La consolación es la palabra griega paraklesis, que es mucho más que un gesto de simpatía. Es el aliento. Es la ayuda que no se limita a echar el brazo por el hombro, sino que anima a enfrentarse con el mundo. No consiste en secar las lágrimas, sino en capacitar al afligido o débil a enfrentarse con el mundo con mirada firme. Paraklesis es consuelo y fuerza combinados. Dios es aquel en quien cualquier situación se convierte en gloriosa y en quien puede uno encontrar la fuerza para proseguir gallardamente, con valentía, cuando la vida parece desmoronarse. Cuarto, es el Dios del amor y de la paz. 2 Corintios 13:11. Aquí llegamos al corazón del asunto. Detrás de todas las cosas está el amor de Dios, que no nos abandona nunca, que soporta todos nuestros pecados, que no nos arroja como inservibles, que no nos debilita con sensiblerías, sino que nos fortalece virilmente para la batalla de la vida. Paz, esperanza, paciencia, aliento, amor, estas son las cosas que Pablo encontró en Dios. No cabe duda que nuestra capacidad proviene de Dios. 2 Corintios 3:5. Al ir llegando al final de su carta, Pablo expresa muy cordialmente su agradecimiento por lo que le han mandado los hermanos filipenses. Sabía que le habían tenido siempre presente en su mente y oraciones, pero las circunstancias hasta el momento no les había deparado oportunidad para demostrárselo. No era como que no estuviera conforme con sus circunstancias, porque había aprendido a ser independiente. Pablo emplea una de las grandes palabras de la ética pagana, autarques, que quiere decir totalmente autosuficiente. Autarquía, autosuficiencia, era la meta suprema de la ética estoica. Por ella entendían los estoicos, que era una escuela de filosofía en la Grecia antigua. Por autarquía entendían los estoicos un estado mental en el que el hombre era totalmente independiente de todas las cosas y de todas las personas.
Se proponían llegar a ese estado siguiendo un proceso mental. Primero, se proponían eliminar todos los deseos. Los estoicos creían acertadamente que la autosuficiencia no consistía en poseer mucho, sino en desear poco. Si quieren hacer feliz a un hombre, decían ellos, no aumenten sus posesiones, sino reduzcan sus deseos. A Sócrates, el filósofo griego antiguo, le preguntaron una vez quién era el hombre más rico. Contestó, el que se contenta con menos, porque autarquía es la riqueza de la naturaleza. Los estoicos creían que la única manera de llegar a la autosuficiencia era abolir todo deseo hasta que uno llegaba a la situación en que nada ni nadie le era esencial. Segundo, proponían eliminar toda emoción hasta que uno llegaba a la situación en la que dejaba de importarle lo que le sucediera a él o a ningún otro. Epícteto, uno de los famosos maestros paganos del estoicismo, decía, empieza con una taza o con cualquier otro utensilio casero. Si se te rompe, di, no me importa. Pasa a un caballo o a un perro doméstico. Si le pasa algo, di, no me importa. Si te pasa algo a ti mismo y si te haces daño o sufres de alguna manera, decía Epícteto, di, no me importa. Si perseveras en esta actitud y si la mantienes en serio, llegarás a la situación en que puedas ver sufrir y aún morir a la persona que te sea más querida y decir, no me importa. Ese era el pensamiento estoico, el pensamiento de la filosofía pagana. La meta de los estoicos era abolir todo sentimiento del corazón humano. Tercero, esto se tenía que hacer mediante un acto deliberado de la mente que veía en todo la voluntad de Dios. Los estoicos creían que no había absolutamente nada que pudiera suceder que no fuera la voluntad de Dios. Por muy doloroso que fuera, por muy desastroso que pareciera, era la voluntad de Dios. Por tanto, era inútil tratar de resistirse. Uno tenía que endurecerse y aceptar absolutamente todo. Esa era la filosofía, el entendimiento, la enseñanza de los estoicos. Para llegar a la autosuficiencia, los estoicos abolían todos los deseos y eliminaban todas las emociones. Se desarraigaba de la vida el amor y se prohibía el interés. Los estoicos convertían el corazón en un desierto y le llamaban paz. Vemos enseguida la diferencia entre los estoicos y Pablo. Los estoicos decían, aprenderé a ser autosuficiente mediante un acto de mi propia voluntad. Pablo decía, todo lo puedo enfrentar gracias al Cristo que me infunde las fuerzas. Para los estoicos, la autosuficiencia era un logro humano. Para Pablo, era un don divino. El estoico era autosuficiente. Pablo era Dios suficiente. Dios era quien le bastaba. El estoicismo fracasaba porque no era humano. El cristianismo triunfa porque está enraizado en lo divino. Pablo podía enfrentar cualquier cosa porque en toda situación tenía a Cristo. La persona que camina con Cristo puede enfrentarlo todo. Hermanos, que Dios les bendiga.